Gracias, Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, porque tu fidelidad es nueva y se renueva cada mañana, porque seguiremos viendo tu bondad en esta tierra de los vivientes, porque indistintamente de las fechas que se celebren, que se honran, nosotros honramos tu nombre, honramos tu espíritu, honramos tu sangre, honramos, Señor, al Padre maravilloso que nos entregó a su Hijo amado. Gracias, Señor, que tú sabes de lo que tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, de lo que tu pueblo necesita. Y en base a eso, Señor, tú nos sustentas, nos provees, nos edificas, nos llenas. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Bien, continuamos con esta serie maravillosa, con esta serie hermosa, con esta serie de mucha necesidad. Pues yo les soy sincero, yo a veces pregunto, pero no hago mucha insistencia sobre la razón del por qué da ciertos mensajes o ciertas series para que la iglesia la escuche y la única autorrespuesta que yo me doy es, bueno, porque el Señor sabe de lo que realmente estamos aquejando y estamos necesitando, y entonces pues el Señor nos da. Pues, y esta semana pues entendí por ciertas circunstancias pues que sus hijos pasan, que la iglesia local puede estar atravesando realmente la necesidad tan grande que no solamente esta iglesia local, sino el cuerpo de Cristo necesita crecer, madurar, desarrollar, vivir en base a la sabiduría que tenemos a disposición. Realmente la iglesia no ha tenido una conciencia clara sobre lo que esto implica. Simplemente, como lo dije la semana pasada, ven la sabiduría solamente como la capacidad de tomar buenas decisiones. Y si bien es cierto, eso forma parte del beneficio que nos permite la sabiduría que el Señor nos da, que el Señor nos pone a disposición, no lo es todo, es simplemente una fracción, una pequeña porción de la torta completa. Y yo digo, ¿para qué te vas a comer solamente una porción de la torta si el Señor te está dando una torta completa? Si el Señor nos está dando un plato completo, pues tomémoslo y aprovechémoslo al máximo. Porque si no fuese así, el Señor no nos diera todo el plato, todo el panorama. Y yo quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 1, verso 20. La semana pasada, precisamente, dentro de esa primera introducción de la relevancia, de la importancia, de lo que implica ser sabios, vimos que precisamente Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo, para que le enseñe, que el ser personas sabias, personas temerosas, personas obedientes de su palabra, de su precepto, nos hace ser personas sabias e inteligentes en el mundo. Y es tanto así el impacto que el texto dice que las naciones vecinas, porque en ese momento estaba hablando a Israel, iban a reconocer la inteligencia y la sabiduría del pueblo hebreo. Miren, esto es tremendísimo esto. Y leímos un poco, Proverbio 1, sí, pero vimos los primeros versos donde Salomón precisamente nos dice y nos muestra la razón y el por qué él escribió, o sea, qué fue lo que lo motivó a escribir, qué fue lo que el Espíritu Santo motivó en Salomón para que escribiese y dejase plasmada gran parte de la sabiduría que recibió de parte del Señor, porque sabemos que Salomón fue un hombre muy sabio. Y esa sabiduría sabemos todos que la recibió de parte del Señor. Y parte de esa sabiduría que el Señor le dio a Salomón, Dios la usó, le inspiró para dejárnoslas a disposición. Y el libro de Proverbios es un libro muy práctico, que tiene ciertos elementos lingüísticos que nos permiten entender y comprender mejor la sabiduría que ahí tenemos a disposición, que no está disasociada del Evangelio. Porque recuerde que toda la Biblia es un solo engranaje perfecto, es una sola cadena, y cada libro es un eslabón de esa cadena. Podemos encontrar gran similitud, gran armonía con muchas enseñanzas de Jesús, con muchos relatos apostólicos. Y quiero comenzar diciendo que la palabra proverbio, que para nosotros se traduce como proverbios, es una palabra hebrea que es mishlei.
S-H-L-M-I-S-H-L-E-I, Mishlei. Y significa, miren lo curioso, lo interesante, ser como. Eso es lo que significa la palabra proverbio para los hebreos. Es decir, cuando ellos van a Hebreos, es el ser como. Eso ya nos habla de la naturaleza del libro. Es decir, que es un libro que busca por medio de comparaciones, por medio de alegorías, por medio de simbolismo, por medio de formas figurativas, que logremos ser como. Es decir, que asumamos rasgos característicos que nos permitan así tener una mayor devoción hacia nuestro Dios. Y en el versículo 20, que leo la Nueva Traducción Viviente, de Proverbios 1, vamos a leer una personificación. Salomón usa la forma literaria de la personificación y vamos a ver el mensaje de la sabiduría, de lo que el Señor nos quiere hablar, como que si la sabiduría fuese un personaje. Esto no es algo extraño. Esta forma literaria usted la encuentra en las películas. Usted dirá, pero ¿cuál es película, pastor? Bueno, cuando usted ve sobre todo las películas de comiquita de los niños, que si Toy Story, que si Shrek, qué sé yo, la Bella y la Bestia, donde usted encuentra elementos que carecen de vida propia y de personalidad, y por medio de la ficción y de la fantasía le dan rasgos característicos, le dan una personalidad. Eso es lo que uno llama una personificación, si usted no lo sabe. Entonces no es algo que para nosotros nos debería de costar entender entonces la forma en que Salomón va a explicar el contenido de la sabiduría. Por eso le puse ejemplo de las comiquitas, porque hay elementos con rasgos de personas para los niños. Entonces aquí vemos a la sabiduría personificada y dice: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La plaza pública de la época, en ese contexto, era pues el centro de la sociedad civil de la época. Es decir, era donde convergían el comercio, era donde convergían las sociedades, era el punto donde se masificaba la información, era donde el gobierno podía dar pronunciamientos y abarcaba todo. Es decir, la plaza en los pueblos, en este tipo de sociedades, era importante. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Otro punto importante de las sociedades de la época, de esas culturas, era la entrada principal de la ciudad, de los pueblos. Porque como era la entrada principal, ahí convergían un gran número de comerciantes, convergían la guardia que protegía la ciudad, por ejemplo. Es decir, era un punto importante donde entonces se aglutinaban muchas personas. Entonces tenemos la plaza y tenemos la puerta, o la entrada, como dice aquí, de la ciudad, y a las multitudes por la calle principal. ¿Y qué dice la sabiduría? Simplones, dice esta versión. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Salomón entonces nos habla de que la sabiduría de Dios anda buscando, tiene una diligencia, porque quiere que los hombres sean personas sabias, que sean personas inteligentes, que sean personas entendidas en el conocimiento de Dios, y que de esa forma puedan vivir sus vidas. Entonces la sabiduría misma es la que está más interesada en que usted sea sabio que usted mismo cuando lo pone en una petición de oración de su iglesia local. Porque los cristianos siempre en algún punto de su vida piden en los servicios de oración de la iglesia sabiduría para ellos. Bueno, si bien es cierto, usted a lo mejor ha estado interesado en ser sabio, pues déjeme decirle que la sabiduría de Dios está más interesada que tú en que tú seas sabio. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Estas son características que encontramos inclusive muchos creyentes cuando comparten con otros hermanos de otras denominaciones. Cuando, por ejemplo, un hermano se burla de la respuesta doctrinal de otro hermano sobre un punto que están debatiendo. Esto se ve mucho por las redes sociales. Entonces, la otra contraparte que está recibiendo la respuesta toma un tono de burla hacia la respuesta del hermano y no considera la respuesta del hermano. Se le olvida que nadie tiene una comprensión
perfecta y completa de la verdad que todos administramos y de la cual todos somos guardianes, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entra entonces el sarcasmo, la burla, como lo dice acá. Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Es una característica entonces que lo vemos mucho en los creyentes cuando son apáticos en el profundizar en la Biblia. Esto no solamente aplica a los jóvenes, que siempre tenemos la mala fama de que como somos jóvenes entonces despreciamos el estudio serio doctrinal de la Escritura. Si bien es cierto que en los jóvenes cristianos esta es una actitud que se ve bastante, pero esto no solamente es propio de la juventud cristiana, esto también se ve en los adultos, esa apatía hacia profundizar en las verdades que sustentan nuestra fe y que más hoy día nos conviene, que estamos atravesando tiempos de apostasía. Y le recuerdo que el apóstol Pablo en Timoteo dijo que una de las grandes señales y de las principales señales que vamos a poder identificar claramente en los últimos tiempos, ya cuando se vaya cada vez más acercando el tiempo de la venida de Cristo, es la apostasía. Eso lo dijo Pablo en Timoteo, que en los últimos tiempos habrá gran apostasía, es decir, desde ahorita hasta que Cristo venga va a haber un aumento progresivo, impresionante, escandaloso, no porque yo lo estoy diciendo, porque ya está establecido así, de apostasía. ¿Y qué es eso? Odiarán la verdad, odiarán conocer la verdad, no les interesará la verdad. Vengan y escuchen mi consejo. Es un llamado que estamos recibiendo, que la iglesia necesita venir y escuchar, prestar atención, ser diligente en inquirir sobre la verdad que estamos llamados a conocer. Pastor, pero es imposible conocerla toda. Sí es cierto, pero eso no es una excusa. El mismo Pablo, que ya todos conocemos el currículum de Pablo, ya todos conocemos el perfil del apóstol Pablo, él mismo decía, o sea, olvidando lo que quedó atrás, me desecho todo, lo tengo como basura, con tal de conocer a Cristo mismo. O sea, no se daba por satisfecho, no se quedaba conforme con lo que ya conocía, con lo que ya se le había revelado, con lo que ya estaba manifestando. Ni tampoco, a pesar de estar en una posición de honor tan alta, como de apóstol, como de maestro, él siempre se daba y demostraba en su humildad que él quería conocer más de Cristo. Esa era su meta. Hallarlo completamente, conocerle mucho más, es decir, siempre mantuvo una posición de discípulo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Escuchen, tenemos un gran privilegio y le voy a recordar algo. En el sacrificio de Cristo, esa lanza que atravesó su costado para que se cumpliera proféticamente todo, que no le rompieron ni un hueso, dicen que traspasó su pulmón, según los análisis científicos médicos que hoy día se le hace a ese momento, porque dice que cuando sacaron la lanza salió sangre y agua de su costado. Bueno, la ciencia médica dice que ese ya es el punto de cuando el cuerpo se queda completamente sin sangre. Queda como que el último poquito de sangre y queda un último poquito de líquido en el cuerpo que es agua. Y dicen que traspasó completamente su costado. Es decir, la ciencia dice que traspasó completamente el pulmón que se le había llenado de sangre y de agua, y de ahí salió lo que registra la Escritura. ¿Por qué yo hago mención de esto? Porque entonces por medio del sacrificio de Cristo nosotros tenemos acceso. Se nos abrió su costado para llegar al corazón mismo de Dios, para conocer. Se nos abrió el corazón de Dios para poderle conocer íntimamente. Es decir, la honestidad, la integridad, la sinceridad, la diligencia de Dios está para con nosotros y está esperándonos solamente a que diligentemente y no esporádicamente, no circunstancialmente, vayamos a aprender sabiduría, vayamos a aprender a ser personas inteligentes. Porque lastimosamente los cristianos somos circunstanciales. Bueno, yo necesito en este momento la protección de Dios, entonces yo voy a orar por la protección de Dios. Entonces, estoy poniendo un ejemplo.
Lo mismo ocurre con la sabiduría. Bueno, necesito sabiduría porque necesito tomar buenas decisiones, porque me siento en una encrucijada. Siento que estoy en un punto donde si tomo una mala decisión voy a tener consecuencias muy fuertes en mi vida. Entonces, Señor, dame sabiduría. Entonces es circunstancial. Luego que pasa la circunstancia, luego que reciben esa pequeña porción de sabiduría para tomar decisiones correctas, el cristiano no ora más nunca por sabiduría, hasta que vuelva otra vez a necesitarla. Por eso digo que somos a veces circunstanciales, pero eso no es lo que Dios quiere. Aquí vemos a la sabiduría que anda como una persona diligente, hablándoles a los demás, para que le escuchen, para que le reciban lo que tiene que decir, no circunstancialmente. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Fíjese, el llamado que nos hace el Señor, que nos hace la sabiduría, que continuamente nos está llamando y nosotros somos circunstanciales. Tenemos que cambiar eso. Mire, cuando nosotros cambiemos la actitud, esta forma de abordar la sabiduría que tenemos a disposición, que no es circunstancial, sino es continua, ese tipo de petición que es tan común hoy día en los servicios de oración va a menguar. Y va a ser raro más bien escuchar o ver que un creyente pida por sabiduría. ¿Por qué? Porque continuamente está atendiendo el llamado que la sabiduría nos hace. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Es que este es el problema de por qué los cristianos somos circunstanciales con el tema de la sabiduría. Porque una de las cosas que la sabiduría del Señor hace en nuestra vida es que nos increpa, nos confronta y nos corrige. Ya sea de manera directa por medio del Espíritu Santo, ya sea cuando usted va a la fuente principal de sabiduría, que es la palabra de Dios, o sea porque Dios decide usar alguna de sus vasijas para corregirnos. No nos gusta. Y no diga que no, porque en nuestra condición natural no nos gusta ser corregidos. El ego se levanta, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la carne. El viejo hombre no le gusta ser corregido. Este es el problema de por qué la sabiduría muchas veces, el llamado que ella hace al principio es amargo su mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a muchos cristianos que están orando y que están pidiendo por sabiduría, la primera respuesta o la primera parte de la respuesta que Dios les da es corregirlo. Y no se están dando cuenta que Dios les está respondiendo su petición. Porque cuando oran para tomar decisiones, Señor, dame sabiduría, porque vuelvo al ejemplo, porque necesito tomar decisiones, creen que es que durmiendo, no sé, en un momento de oración, o van sentados en el transporte porque van camino al trabajo, les va a abrir un luzazo y les va a venir el entendimiento para saber qué decisión tomar. Haz esto, haz lo otro, di lo otro, haz esto. Porque esa es la respuesta que están esperando. Pero resulta que lo primero que a lo mejor muchos van a recibir no es precisamente eso, sino es corrección de parte del Señor. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Mire lo que está diciendo aquí ahora la sabiduría, que es precisamente la posición en la que caen los cristianos. Bueno, de manera circunstancial yo necesito sabiduría. Señor, ayúdame, necesito sabiduría, ¿qué hago? Y ahí entonces los cristianos empiezan a orar, llaman al pastor, llaman a la hermana, esta hermana Dios la usa mucho, vamos a llamar, y empiezan a mover todos sus contactos cristianos, pastores, ministros, diáconos, de todo, buscando la sabiduría, pero sobre todo no tanto la sabiduría, la respuesta más oportuna a su posición. Pero aquí dice que por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Fíjese entonces que la sabiduría se resiste. ¿Por qué? ¿Por qué se resiste? Aquí está hablando que se burla, que está ignorando. No es porque no es que la sabiduría que proviene de Dios es cruel, ¿no? Porque Dios es bondad. No es que la sabiduría es inmisericordia, entonces no, porque Dios es misericordia. La única que es inmisericordia y que es cruel es la sabiduría satánica, porque Satanás tiene una sabiduría, ya sea por la porción que Dios le dio y esa la pervirtió, más toda la que ha recibido a lo largo de
6.000, 8.000 años de bregar con el ser humano, de hacerlo caer en pecado y tenderle trampa y toda aquella cosa. Así que él también tiene una sabiduría. Pero ¿por qué entonces aquí alegóricamente vemos que la sabiduría se burla entonces cuando los creyentes, cuando las personas tienen necesidades de que ella se les manifieste? Aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Aquí está la razón. Pues odiaron el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del Señor. Es decir, de realmente conocerle cada vez más. Y eso es una razón, una consecuencia por no temer al Señor. Porque ya sabemos, como lo dijo Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Precisamente hace un contraste entonces con lo que es ser una persona necia. Recuerda que esta serie tiene dos partes. Aunque no me estoy enfocando en la necedad o en la insensatez, que es la contraparte con la que se compara la sabiduría. Pero aquí nos dejan claro que si nosotros no estamos creciendo en el temor a Dios y no estamos procurando conocer más a nuestro Señor, nos va a costar recibir y ser personas sabias e inteligentes. Es decir, si tú quieres, porque ya tú te estás dando cuenta que necesitas imperiosamente ser una persona sabia e inteligente según el criterio de Dios, tú tienes que procurar entonces crecer en un respeto profundo, que es lo que la Biblia, la Reina Valera, por ejemplo, dice temor de Dios o temor a Jehová. Crecer de esa forma, para que entonces la sabiduría y la inteligencia que tanto necesitamos, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, donde tenemos que tomar diferentes tipos de decisiones, donde tenemos que ser personas sabias, porque cada vez el mundo se vuelve más hostil y más peligroso, y tenemos que andar con mucha prudencia, con mucha sabiduría. Entonces se vuelve cada vez más imperante ser personas sabias. Tenemos que entonces procurar el temor a Dios en nuestra vida, y de esa forma no vamos a rechazar el consejo y vamos a prestar atención cuando la sabiduría del Señor nos corrija. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Escuchen las consecuencias de por qué muchos cristianos pasan por circunstancias difíciles y no es la culpa del diablo. El diablo no tiene nada que ver en esas circunstancias. La situación país no tiene nada que ver con esas circunstancias. Es producto de su insensatez, producto de su necedad, producto de no procurar crecer en el temor a Dios, y por lo tanto lo que reciben no es sabiduría, es necedad e insensatez. Es la consecuencia de eso. Están recibiendo el fruto de lo que están sembrando en sus vidas, espiritualmente hablando. Y el diablo simplemente lo que hace es, como buen oportunista que es, aprovecharse de eso. Pero él no es el causante de esa circunstancia. Él no está detrás de eso. Por eso ese tipo de cristianos oran, lo reprenden, lo atan, lo desatan, lo amarran con cadenas espirituales, candados, antizizaña, le ponen laza, y todo sigue igualito, porque es que él no tiene absolutamente nada que ver ahí. Lo dice. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Venimos en nuestra condición natural de vivir de esta forma. Llámese por posiciones ateas, humanistas, practicantes de religiones falsas, X. Es decir, Dios nos sacó del mundo de las tinieblas y nos trajo a la luz de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces la consecuencia de haber vivido a nuestra manera es de haber tenido un fruto amargo en nuestras vidas y de ahogarnos con nuestras propias intrigas. Nos agobiaba nuestra propia actitud. ¿Usted nunca ha escuchado personas que dicen, es que ya yo ni me aguanto? Uy, no lo aguantan ni en su casa ni él mismo se aguanta. Bueno, por lo menos en Venezuela es una forma de decir personas que son así, están ahogadas, inmersas en sus propias intrigas, en sus propios pecados, en su propia insensatez y necedad. Y pues venimos y Dios nos rescata de esa forma de vivir. Los necios son destruidos por su despreocupación. Es una conducta y es una característica del necio y de la necedad despreocuparnos de no atender a la sabiduría y a la inteligencia a la que estamos llamados a recibir, a vivir y a manifestar. Hay muchos cristianos necios, y yo sé que este es un término que a muchos no les gusta emplear porque es una palabra muy dura.
Señor dijo en los evangelios, no le digas a tu hermano necio, pero eso también lo vamos a mirar. ¿Qué fue lo que realmente dijo el Señor con esas palabras? Pero hay una realidad. Hay cristianos que viven neciamente, hay cristianos que viven insensatamente, son insensatos. Voy a poner un ejemplo sencillo, práctico, hoy día. Tienes un familiar en una condición de salud puntual en la que amerita que guarde reposo. Ese familiar depende de ti. Tú tienes que hacer diligencias cercanas a tu hogar. Vienes y lo sacas de su domicilio para que esté contigo en esa diligencia. ¿A ti te parece sensato esa posición? Cuando médicamente hablando, ese familiar tiene que guardar reposo. No es sensato, tomando en cuenta que tiene una condición de salud. Y segundo, que puede ser propenso a contagiarse y puede agravar su condición de salud. Estoy poniendo un ejemplo práctico hoy día con este tema de la pandemia que todos estamos atravesando. Entonces, ese pequeño ejemplo denota mucha insensatez y falta grande de sabiduría. Pues los simplones, es decir, los simples, los superficiales, se apartan de mí hacia la muerte. Mire cómo continúa entonces la sabiduría diciendo que la consecuencia final de vivir siendo personas no sabias, te dirá, pastor, pero los cristianos ya no vamos a muerte porque los cristianos tenemos vida eterna. Jesucristo nos da vida eterna. Sí es cierto, usted no va a perecer en el infierno, pero por no ser personas sabias, sino ser personas necias e insensatas, puedes ver la muerte financiera, puedes ver la muerte de una relación familiar importante, puedes ver la muerte de una relación laboral. ¿Te das cuenta entonces cómo la muerte sí se puede manifestar en tu vida? Que no es simplemente la muerte espiritual en relación al infierno, que la muerte puede estar presente de alguna forma. Y eso producto de la insensatez y de la necedad con la que muchos cristianos viven su vida. Y entonces están clamando por Dios que tenga misericordia, entonces viene el clamor para que el Señor haga un milagro. Y todavía Dios en su inmensa misericordia les revierte la situación. Pero ¿es esa la forma entonces de la que los cristianos están llamados a vivir? ¿Es esa la forma en la que Dios quiere que sus hijos actúen y se muevan? Evidentemente no. Ese no es el llamado a la vida que el Señor nos está llamando a vivir. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. En paz con Dios, en paz con nuestros familiares, en paz con cualquier tipo de relación que tengamos que atravesar con los demás hombres, indistintamente que estos son impíos. En cambio, todos los que escuchan la sabiduría viven tranquilos, y tranquilos no quiere decir que no van a tener problemas, porque Dios no está prometiendo que vamos a vivir dentro de una burbuja de cristal, que no vamos a sufrir de nada. Eso no es lo que está ahí, eso no es lo que se entiende aquí por tranquilos. Y sin temor del mal. Es sorprendente ver cómo hay cristianos, ojo, no estoy hablando de los impíos, cristianos que desde que comenzó este sacudón mundial con la pandemia, con este virus, han entrado en un estado de ansiedad y como de paranoia por el tema del virus. ¿Por qué? Porque tienen temor del virus, tienen temor del mal. No hay falta de sabiduría, de sensatez, de prudencia en ellos. ¿Por qué? Porque no están atendiendo al llamado que la sabiduría está haciendo en las calles de la iglesia, que la sabiduría está haciendo en los púlpitos de la ciudad, de la iglesia, y no están atendiendo su llamado, porque muchos no quieren ser corregidos, porque son una consecuencia de escuchar a la sabiduría. Pero aquí están las consecuencias, y sufren por ser simplones, cristianos simplones, sufren las consecuencias. Vamos a ver el capítulo 2, Proverbios. Sigo con la NTV. Dice Salomón, nos sigue diciendo ahora la sabiduría personificada. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Proverbios 2. Hijo mío, presta atención. Iglesia, tú estás prestando atención. Vuelvo al punto, somos muy circunstanciales. Somos muy circunstanciales. Y prestamos atención es cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Porque
porque ya no nos queda otro, no tenemos más opciones. Entonces, bueno, por fuerza tengo que prestar atención a lo que tengo delante. Presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Una de las cosas que ha demostrado esta pandemia tan terrible que está sacudiendo el mundo es que ha demostrado en dónde la iglesia tiene su tesoro. Jesucristo dijo que no debíamos atesorar cosas en este mundo, sino que tenemos que hacer tesoros en los cielos, porque allá ni la polilla corrompe ni el ladrón entra a robar. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y una de las cosas que ha hecho este tiempo es desnudar, demostrar dónde está el corazón de la iglesia. ¿Qué es lo que atesora la iglesia? ¿Qué es lo que tiene de mayor valor e importancia para la iglesia? Y no ha sido precisamente los mandamientos de Dios, no ha sido precisamente la ley de Dios, no ha sido precisamente el evangelio de Dios, no ha sido ese precisamente. Y el llamado es a que si queremos ser personas sabias, queremos de vivir de continuo como personas sabias y no de forma circunstancial, tenemos que entonces volver y ser diligentes y prestar toda atención. Porque cuando tú prestas toda atención, tú estás poniendo tu pensamiento, tú estás poniendo tu entendimiento, tú estás poniendo tu fuerza, tú estás poniendo todo sobre eso. Y atesorar. Tú no vas a poder nunca atesorar la palabra de Dios, el evangelio de Dios, si tú no miras el valor que este tiene. La iglesia tiene que recuperar el aprecio genuino por las cosas de Dios para que pueda atesorarlas primeramente. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Esto que yo voy a decir, lo digo con mucha humildad. Por si los que me conocen saben que yo no hablo de este tipo, no hablo de esta forma ni no me gusta. Pero quiero que toda la atención se la debe al Señor y toda la gloria siempre tiene que ser Él. Pero hace tiempo, topándome con personas, empezaron a escucharme los mensajes, los estudios, todo. Y una de estas personas le decía a mi esposa, es que me cuesta seguir al pastor, me cuesta entenderle al pastor. Y mi esposa me comentaba estas cosas y yo decía dentro de mí, wow, pero si yo trato de ser lo más simple, lo más sencillo posible, trato de ponérsela fácil a las personas para que entiendan y comprendan. Y yo me empecé a cuestionar, wow, ¿será que entonces yo estoy sonando muy técnico? ¿Será que entonces yo estoy usando palabras muy complejas? Empecé a hacerme muchas preguntas, muchas cosas, buscando corregir, buscando pues que esta persona no siguiera padeciendo este problema. Pero luego que yo me topé con estas palabras, pude entender que no necesariamente sea un problema que yo tenga que solucionar. No necesariamente sean cambios que yo tenga que realizar. Sino que estas personas, por no prestar sus oídos a la sabiduría de Dios y a la inteligencia que viene de Él, sus oídos entonces les cuesta ser afinados ahora para comprender lo que reciben de parte del Señor por medio de este servidor. Porque tienen sus oídos prestos para la insensatez, sus oídos prestos para la religión, sus oídos prestos para muchas cosas en donde realmente no hay vida del Señor. No hay sabiduría y entonces no son edificados. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Entendí entonces que a esta persona le falta entendimiento porque no tenía sus oídos prestos a la sabiduría. Tiene que afinarlos, tiene que ajustarlos, hacer unos ajustes. Hoy día esto puedo decir no se ve, pero anteriormente las televisoras públicas, la señal pública, cuando usted compraba su televisor, eran de cajón, eran grandes, no eran como ahorita que son delgados todos y que usted conecta pues el cable y ya tiene la transmisión ahí perfecta y nítida del canal, hasta en HD. Antes no era así, antes usted compraba los televisores y si usted no podía adquirir una empresa de servicio de televisión porque era más costoso, no era tan accesible, pues en muchos lugares de Latinoamérica usaban diferentes antenas de bigotes que eran muy largas o agarraban, ¿cómo le dicen? De conejo, me están diciendo que le dicen acá en el Perú, y otros fabricaban antenas con los protectores de los ventiladores y armaban una antena muy artesanal y con tubos, con madera, con árboles, lo más alto posible para que capturar la señal de televisión y poderla transmitir al televisor. Eso a muchas de las generaciones actuales no saben lo que es eso.
pero yo crecí en ese tiempo. Y era terrible cuando llovía muy fuerte, por lo menos en Venezuela, que llueve mucho porque la señal se interrumpía, y era triste cuando yo quería ver algún programa que me gustaba. ¿Por qué yo digo esto? Porque a pesar de que se hacía todo esto que estoy explicando, alguien tenía que quedarse afuera y otro tenía que quedarse adentro, para que en la medida que iban moviendo la antena afuera, el de adentro, por medio de lo que plasmaba la televisión, le iba diciendo: muévela un poquito más, muévela a la derecha, muévela a la izquierda. Por aquí se están riendo porque como que por aquí como que hacen eso. Muévela un poquito más a la derecha. Ahí se está viendo mejor, muévela un poquito más. No, se fue la señal. Y ahí estaba, y podía durar como 1 hora haciendo eso, hasta que lograra lo mejor posible tener la señal y que se viera bien. Porque yo estoy poniendo este ejemplo tan sencillo, como le digo, ya eso ahorita no se ve. Usted va, usted compra su televisor delgadito, como son ahora, le enchufa el cable del servicio y listo. Eso se ve perfecto, se ve hasta en HD si usted contrató los canales. Fabuloso, eso antes no se veía. Fabuloso eso. ¿Por qué yo pongo este ejemplo tan sencillo? Porque cuando los cristianos no tienen el oído bien afinado para captar la sabiduría espiritual, cuando se está exponiendo la palabra, cuando Dios te está hablando, porque el principal medio que tenemos es la exposición de la palabra de Dios, les cuesta a estos cristianos tener entendimiento y capturar la sabiduría que se les está exponiendo delante. A otros les toca afinar rápido, mover la antena, mover el oído. Y dice aquí: clama por inteligencia y pide entendimiento. Pude entender entonces que no era tanto un problema mío en mi forma de expresarme, en mi forma de exponer, que uno siempre quiere pues mejorar, y eso no está de más tampoco. Pero pude entender que si por mucho que tú lo expongas de la manera más simple, más sencilla, más autodidacta, etcétera, póngale la terminología que usted quiera sobre un tema, si la persona no tiene inteligencia e entendimiento y no tiene los oídos afinados, no va a poder recibir lo que se le está dando. Esto yo lo puedo entender. Y por eso usted necesita, amada iglesia, orar siempre, que sea una oración fija, clamar por inteligencia y pedir entendimiento, para de esa forma comprender la sabiduría que se expone, que nos beneficia a todos, que es para el provecho de nuestra alma, de nuestra devoción espiritual. Y continúa diciendo: búscalos como si fuera plata, como que si fueran dólares. Búscalo como que si fueran euros, como si fueran soles. Búscalo como que si fuera la AFP, como que si fuera la CTS. Búscalo, o sea. ¿Y cómo comenzó esto? Presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. O sea, búscalo como si fuese un tesoro. Busca tener esta capacidad para entender, porque si no, no vas a apreciar la sabiduría. Búscalo como si fueran la plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Si no tenemos el entendimiento y no tenemos oídos afinados, nos va a repercutir, porque no vamos a lograr crecer en un temor santo hacia Dios. Pues el Señor, escuche, concede la sabiduría. Ya usted lo sabe, porque Santiago, que es el pasaje que más cita sobre este tema, pues dice que el que le falte sabiduría, pídasela a Dios, pero pídala con fe, creyendo, porque el que duda no recibe, y Dios le va a dar sabiduría. Bueno, aquí también dice, pues el Señor concede sabiduría. El Señor está interesado en que su pueblo sea sabio, en que su pueblo sea inteligente, en que su pueblo tenga conocimiento, que tenga oídos afinados para comprender sabiduría, como lo dijo Salomón en el capítulo anterior. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. ¿Y de qué forma solamente el Señor protege a los suyos? Solamente con una protección sobrenatural, como se han escuchado testimonios de que hay ángeles que aparecen, manos, etc. Solamente esa es la forma en que Dios protege a su pueblo. No es solamente esa la forma en que Dios protege a su pueblo. La forma en que Dios protege a su pueblo, lo voy a citar con un proverbio que a lo mejor usted ha escuchado bastante, o hasta usted se lo sabe de memoria, que dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio sigue y se lleva el desastre. Es un proverbio muy conocido, que a lo mejor usted ha escuchado, usted se lo sabe. Entonces, con la sabiduría, Dios nos protege.
fíjese en lo práctico, no solamente el aspecto sobrenatural, es una forma de protección de parte de Dios, no. Dándonos la sabiduría somos protegidos. De esa forma Dios nos protege, y ese es el contexto en el que está hablando aquí Salomón, porque está hablando de la sabiduría. La sabiduría es un escudo alrededor de nosotros. La sabiduría nos da sentido común. Yo hablaba con el pastor Carlos hace unos días atrás, analizando un poco el contexto latinoamericano, que está bastante movido ahorita, no solamente por la pandemia, sino por el aspecto político, no solamente aquí en el Perú por las elecciones, sino porque tenemos a Colombia. Proverbio 22.3. Proverbio 22.3, el proverbio que cité ahorita. Proverbio 22.3. Vuelvo al punto para el comentario. Y la situación en Colombia estalló políticamente fuerte, bastante duro lo que está pasando en Colombia. ¿Y cuál fue el origen de esa situación conflictiva que está ahorita atravesando Colombia, que ha escalado a unos niveles bastante delicados? Porque el presidente Iván Duque, en medio de esta pandemia, que ya de por sí representa un reto y un desafío para los países del mundo, se le ocurrió la brillante idea, entre comillas, de hacer una reforma tributaria, pero no para quitar impuestos, sino para aumentar los impuestos. En el sentido común, como lo dice acá la palabra, a ningún ser humano le gusta pagar impuestos. A ninguno le gusta. No conozco al primero. Los cristianos lo hacemos porque es un deber. De por sí todos tenemos que hacerlo porque es un deber, pero no lo hacemos con esa renuencia. No somos rebeldes, sino cumplimos con nuestros deberes. Pero en lo natural, a ninguno nos gusta cumplir con esto. Y este presidente se le ocurrió la brillante idea de imponerle más impuestos al pueblo colombiano en medio de la situación tan crítica que estamos atravesando todos con el tema de la pandemia. Evidentemente, fue una decisión que no tuvo sentido común, no hubo sabiduría, no hubo inteligencia de parte de él. Y eso originó todo el conflicto que está viéndose ahorita en Colombia. ¿Ves? Por no tener sabiduría. No gobierna con sabiduría. No era el momento más prudente para ese tipo de reformas políticas dentro del país. Creo que no era el momento, tenía que esperar otro momento. Pero esto lo digo porque es un ejemplo de lo que venimos leyendo acá. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, lo que es justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Aquí está el por qué los cristianos circunstancialmente oran y piden y buscan sabiduría de forma circunstancial. Porque están buscando saber lo que es correcto, lo que les conviene. Porque quieren saber lo que es justo. Porque quieren tener objetividad en sus vidas y ser imparciales a la hora de dar una opinión de juicio moral, por ejemplo. Y encontrarás el buen camino que debes seguir. Es increíble hoy día cómo hay supuestos cristianos, que yo sé que no es la mayoría, pero igualito no deja de ser sorprendente, que miran con cierta simpatía la ideología de género. Cristianos que se declaran pansexuales. No siguen el camino correcto, no logran discernir lo que es correcto. No tienen sabiduría. Pues la sabiduría entrará en tu corazón, va a entrar, se va a sembrar, va a dar un fruto. Y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias, escuchen, que esto es lo que tanto los cristianos oran, las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Te va a mantener el entendimiento a salvo ¿de qué? De tener que sufrir cosas de forma innecesaria. Entiéndase que hay sufrimientos que Dios permite en nuestra vida con un propósito. ¿Ok? Esa no hay forma de que usted lo evite ni que usted haga lo que haga. Eso va a venir porque va a venir el día malo. El Eclesiastés dice que a todo le llega día malo. Es decir, hay días malos. Pero ¿por qué tener que sufrir de más cuando ya sabes que a lo largo de tu vida van a haber circunstancias adversas? ¿Por qué tener que añadirle más? Eso es lo que ocurre con los cristianos, que por su falta de sabiduría e inteligencia sufren de más cuando se pueden evitar ciertos tipos de sufrimientos y de circunstancias adversas. Suficiente con las que nos va a tocar atravesar a todos. Solo Dios sabe cuántas son y cuáles son. Como para que yo entonces tenga que añadirle a esa lista otros males innecesarios por mi falta de sabiduría y de inteligencia y de entendimiento.
Si usted está soltero, pues, y vive solo, posiblemente usted la sufra solamente usted y quizás lo más allegado a usted. Pero cuando usted está casado, cuando usted tiene hijos, ya usted sabe que todas las decisiones que tomamos no solamente repercuten en nosotros, sino repercuten en aquellos que viven y que dependen de nosotros. Entonces, ¿por qué hacerlo pasar a ellos también por un sufrimiento innecesario por mi falta de sabiduría y de inteligencia? A ese es el punto. Aquí lo dice, nos va a librar, nos va a mantener a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. La sabiduría nos permite, esto también aplica para la mujer cristiana, porque también hay hombres que tienen este comportamiento, no es solamente desde la posición masculina, también desde la otra acera también ocurre esto, en sentido contrario. La sabiduría nos permite identificar pronta y tempranamente este tipo de actitudes en las personas del sexo opuesto hacia nosotros, para que tomemos previsión temprana y podamos evitar este tipo de males, este tipo de problemas. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos. Pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Tremendo esto que está diciendo acá Salomón. Miren los beneficios, miren lo que la comprensión, el interés tan abrumador que tiene Dios para que su pueblo sea sabio, para que su pueblo sea entendido, para que su pueblo sea inteligente. Vamos ahora a 1 Corintios 1, verso 30. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Por Dios es porque en ustedes están unidos a Cristo. Están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces podemos ver cómo en la personificación que hace Salomón de la sabiduría, en Proverbios, que lo acabamos ya de leer, de estudiar un poco, de escudriñar allí, podemos ver que esta personificación se hizo literal, tomó forma humana, de carne y hueso, y estuvo entre nosotros, y está sentado a la derecha de Dios Padre, que es nuestro Señor Jesús. Es Jesús entonces, yendo por las plazas de la ciudad, de la iglesia, yendo por las puertas principales de los templos, parándose en los púlpitos y haciéndole un llamado a la iglesia y diciendo: ¿por qué no me prestan atención? ¿Por qué no se dejan corregir? ¿Por qué no atienden a mi llamado? ¿Por qué les cuesta escucharme por medio de las prédicas? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no tienen su oído afinado a escucharme? No me logran identificar, son buenos para seguir hombres, para escuchar la voz del pastor. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué son tan simplones, iglesia? Ese es el llamado entonces ahora. ¡Wow! ¿Cómo cobra mucha más vida ahora ese pasaje? Porque Cristo mismo, en el cual estamos unidos a Él, fue hecho para nosotros sabiduría. Es decir, para nosotros entonces la sabiduría no es un misterio secreto, no. El misterio mayor secreto de toda sabiduría ya fue revelado y manifestado a los hombres, Jesucristo. Y es Él nuestra sabiduría. Es a Él al que tenemos que atesorar sus mandamientos. Ahora mire cómo cada verso que vimos de Proverbio va cobrando más sentido y más fuerza en nosotros. Y no solo es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación y nuestra redención misma. Y concluimos por hoy en Colosenses 2, versículo 1 al 5, Nueva Biblia Viva, NBB. Dice:
Pablo en Colosenses: quiero que sepan cuánto he batallado por ustedes, por la iglesia de la Odisea. La Odisea, pastor, me suena esa iglesia, sí, esa es la misma de Apocalipsis, donde le hablan fuerte, que tú no eres frío, que no eres caliente, esa misma. Y por aquellos a quienes nunca he tenido el gusto de conocer personalmente. Mi lucha es para que se animen, que estén unidos estrechamente por las fuertes ataduras del amor y que alcancen la rica experiencia de una genuina certidumbre y clara comprensión, porque el plan secreto de Dios, que ya por fin ha sido revelado, es Cristo mismo. Fíjense cómo se lo dije hace poquito en la lectura de Corintios: el misterio revelado, el secreto mismo de Dios era Cristo y ya fue manifestado. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, como yo se lo dije cuando estábamos leyendo Proverbios, que si no crecemos en el temor a Dios, no podemos crecer en sabiduría y en entendimiento e inteligencia. Y esto pasa entonces por conocer al Señor, por conocer a Dios hecho carne. Digo esto porque temo que alguien pueda engañarlos con palabras bonitas, y porque a pesar de que me encuentro lejos de ustedes, mi corazón está a su lado, feliz de ver que todo marcha bien entre ustedes y que poseen una fe robusta en Cristo, en tiempos de tanta apostasía, como lo dije al principio del mensaje, y que esta apostasía se va a ir incrementando de una manera exponencial. Es tremendo ver cómo figuras de la iglesia cristiana pentecostal carismática van tomando cada vez una postura más liberal y sin darse cuenta están acariciando y simpatizando con la apostasía. De personas tan emblemáticas, figuras relevantes, empiezan a tener posturas ecuménicas. He escuchado un audio precisamente en relación a la situación de Colombia, y esta figura ministerial va mucho precisamente a ese país y hace una oración corta, como de 2 minutos, y en esa oración esta persona hace un llamado a los evangélicos a unirse con los católicos para que Dios haga algo en Colombia. Una oración totalmente rechazable, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Lamentable, porque es una figura relevante, emblemática de la iglesia pentecostal prácticamente, porque esa es la denominación y el sector donde esta persona se mueve. Totalmente descartable su oración automáticamente, porque Dios no te va a mandar a que te busques a la tiniebla para que él haga algo. Siempre la Biblia es clara: si mi pueblo se humillare, el pueblo de Dios, los que están en la luz, no los que están en las tinieblas. Los que están en tinieblas no son pueblo de Dios, son creación de Dios, otra cosa. Entonces, amada iglesia, es un llamado enorme que hacemos para mantenernos firmes y no dejarnos mover por palabras bonitas, como lo dice esta versión acá, para que seamos afianzados en nuestra fe, como lo dice aquí, que poseen una fe robusta en Cristo. Tengamos una fe robusta por medio de la sabiduría, de la inteligencia, que estamos necesitando con urgencia vivir hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesús, y que desechemos entonces esa actitud circunstancial con la que siempre buscamos la sabiduría de Dios, porque Dios no quiere dárnosla de forma circunstancial. Dios es el primer interesado en que seamos personas sabias, para que vivamos sabiamente en este tiempo, en este mundo. Que vamos a orar. Oh Jesús, Dios es bueno. Señor, yo te pido que tu iglesia, tus hijos, aprecien realmente el valor de recibir y de vivir conforme a la sabiduría que tú has dispuesto para nosotros. Que seamos, Señor, hijos tuyos, que tengamos oídos afinados para tener un mayor entendimiento y comprensión de esta sabiduría y de esta inteligencia a la que estamos llamados a vivir y a manifestar. Padre, que tú puedas ayudar a aquellos cristianos que han tenido una actitud insensata, necia, imprudente, a que recapitulen, a que reflexionen, Señor, sobre sus caminos de tu mano, con la ayuda de tu Espíritu Santo,
para que entonces empiecen a corregir, empiecen a aceptar la corrección que necesitan y que es producto, Señor, de tu sabiduría, porque tu sabiduría es Jesucristo mismo. Señor, que de esta forma en nosotros creemos este carácter sabio, empezamos realmente a ser personas inteligentes, afinadas, Señor, para que podamos percibir la sabiduría que tú nos das, porque tú estás muy interesado en que seamos personas sabias, que dejemos de ser personas simplonas, superficiales, despreocupadas por la inteligencia y el conocimiento, que atesoremos tus mandamientos, tu ley, Señor, para que así realmente empecemos a testificar de esta sabiduría que estás allí, esperando, moviéndote por cada calle de la ciudad de la iglesia, por cada puerta de cada templo, por cada púlpito, Señor, hablándole a tu pueblo, y ellos, por no tener un oído afinado, no te escuchan. Señor, que esto cambie. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser personas entonces, a ser un pueblo sabio e inteligente y entendido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.